El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: le aseguro que fácilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Les repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se le quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios puede todo. Entonces le dijo Pedro: pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: le aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, también vosotros, los que habéis seguido, se sentarán en 12 tronos para regir las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermano, hermana, padre o madre, mujer, hijo o tierra, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, hoy empezamos esta liturgia de la palabra escuchando esta lectura del profeta, que siempre hay que tener presente una idea, que es la mentalidad en ese momento del pueblo de Israel, que se podría explicar en el sentido de que del principio de creer que Dios es causa primera de todo, de lo bueno, de lo malo, en el sentido de que de ahí surge una idea, digamos, equivocada, que aquello de te portas bien, Dios te va a bendecir, todo va a ser maravilloso, desobedece a Dios, entonces viene el castigo de parte de Dios. Sabemos después, por otros momentos, donde Dios expresa que no es así la cosa. Es decir, de que Dios no está simplemente acechando ahí para el que se porte mal, castigarle. Pero la mentalidad del pueblo de Israel es así, y lo que al final está diciendo Ezequiel, cuando habla de al pueblo de Israel, al pueblo, al rey de Tiro, le dice que se ha creído Dios y que Dios entonces le va a venir una serie de males por haber creído esto, o por haber actuado de esa manera. Dice: por haber creído sabio como los dioses, por eso traigo contra ti pueblos bárbaros feroces que desenvainarán la espada y te llevarán. O sea, queda profanado tu esplendor, y anuncia una serie de cosas. Porque tú eres un hombre y no Dios, y has osado decir: soy Dios. Morirás con muerte de circunciso. Y en cierta manera, por lo que está detrás es esa mentalidad, pero también en lo que está, digamos, detrás es algo que sí podemos tomar para nosotros, que es que aunque no sea así directamente, ¿verdad?, que Dios esté al acecho para castigar al pecador, pero el mismo pecado tiene sus consecuencias. Y en ese sentido, muchas veces el pueblo de Israel experimentó esto. El alejarse de Dios tuvo sus consecuencias negativas en ello. Es lo que advierte en cierta manera este profeta cuando le habla de esta forma a este rey, que su pecado tiene consecuencias. Y en el caso concreto es ese pecado del orgullo, de la soberbia, de creerse por estar como rey, que todo el mundo le obedece, que todo el mundo tiene poder económico, político, creer que es un hombre por encima de los demás hombres, y hasta llegar a este punto de hacerse Dios. Eso ha pasado muchas veces. Pasó un momento con los emperadores romanos, que comenzaron a llamarse hijos de los dioses o dioses mismos, y a hacer estatuas y hacer que la gente se postrara ante ellas y le ofreciera atributos. Y al final, como dice algunos de los libros sapienciales, que aunque algún hombre llegue a ese nivel de poder y
dice, aunque he dado nombre a país, se morirá como uno de tantos, y su nombre quedará en el olvido, nadie se acordará de él. Y así ha pasado con muchísimos personajes de los tiempos antiguos, Alejandro, el emperador Alejandro, el más modernos como Hitler, Napoleón, todo lo que han querido hacerse gobernante del mundo entero, no sé qué, ya todos murieron, mucha gente ya ni sabe de ellos, ni conoce muchos, a menos que haya estudiado, pues algunos que no haya estudiado mucho ni siquiera sabe quiénes son. Entonces el detalle es que esta primera lectura nos invitaba pues a ubicarnos, es decir, saber que, como dicen en otros momentos, nosotros somos criaturas de Dios. Dios, al creer en Dios, pues creemos que Dios es el que ha dado el orden a todo y que Dios por eso nos invita a escucharle, a dejarnos guiar por Él. En ese sentido también Jesucristo en el Evangelio hablaba de esta promesa de aquel que haya dejado todo, recibirá esa promesa de parte del Señor. Decía, el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, hijas, recibirá 100 veces más o el 100 por uno y heredará la vida eterna. Está hablando a los discípulos que, por ejemplo, los apóstoles, como dice Pedro, Señor, nosotros hemos dado todo, te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Y es la promesa de parte del Señor. Entonces Jesucristo está hablando también de otro tipo de persona que muchas veces se vuelve soberbia, es el rico. Decía, será difícil que un rico entre en el reino de los cielos, no por ser rico, no por tener mucho dinero, porque también está la interpretación equivocada aquella de, entonces los pobres son buenos, los ricos son todos malos, ¿no? El punto es, en donde, lo dice Jesucristo en otro lugar, donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está en los bienes materiales? ¿Está en el dinero? ¿O está en otra cosa? Porque puedo ser una persona que no tenga mucho bien y ha pasado algunas veces. Yo que he tocado, no siempre escucha historias. En los barrios siempre hay historias de gente que se murió y abajo del colchón o no sé dónde, escondido en una esquinita, en una lata, lo que sea, encontraron un viaje cuarto. Y el otro vivía como un pordiosero, pasando trabajo, no sé qué, comiendo mal y no sé qué, con cuarto guardado ahí. Y es la mentalidad. O las personas que de lo poco que entran gastan la mitad o más en el loto, en el no sé qué, con la idea de sacarse que yo cuántos millones. Y al final lo que recibe y vive como este rico que advierte Jesucristo. Porque al final su Dios es el dinero. Entonces siempre está este relato que siempre se ha hablado de dos interpretaciones de lo que, como dice Jesucristo, esta frase, más fácil le será a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar por el reino de los cielos. Las dos cosas que se dicen de esto es que había una soga medio gruesa que tenía un nombre. Jesucristo a veces usa ese juego de palabras, en dos palabras que se parecen mucho. Y algunos decían que se refiere a eso, una especie de soga gruesa que había, que tenía un nombre parecido al camello en hebreo, y por lo tanto era difícil que una soga entre por una aguja. Otra es una puerta que había en la muralla de Jerusalén, que fue hecha a propósito para que impedir, por ejemplo, los pueblos, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora, que están por el desierto, que andan en camellos, cuestiones de ataques, no pudieran entrar montados en los camellos, sino que era imposible pasar así, sino que la puerta era tan bajita que había que ponerle al camello, había que desmontarse, había que ponerle un plato de leche con miel para que el camello se bajara y así hacerlo, que jalarlo y que se metiera, pero agachado. Y en ese sentido, algunos comparan eso con la actitud que está hablando hoy la palabra, de la humildad. Para entrar en el reino de los cielos hay que hacerse humilde. Y en ese sentido es lo que los apóstoles, al dejarlo todo porque han creído en Jesucristo, lo han seguido, han escuchado el llamado que Jesucristo le hizo a los apóstoles: ven, sígueme, y les haré pescadores de hombres, ven, sígueme. Que es la invitación siempre que Dios hace a todo cristiano, a seguirle, a escucharle, a obedecerle. Como decía al inicio, con relación a este rey que el profeta le reclama, yo no soy Dios, yo no pongo orden a las cosas, Dios es el que sabe, Dios es el que tiene, el que ha dado orden a todo, el que ha creado todo. Y por lo tanto, seguir la ley del Señor, seguir la voz del Señor es el mejor camino, porque voy a saber yo más que Dios, como decía esta primera lectura, claro que no. Pero es parte de esa humildad, el elemento de la fe importante que me hace poder escuchar a Dios, creer en Dios, el no creerme más que Dios. Y en ese sentido,
como consecuencia también decía Jesucristo en otros momentos de el amor a Dios siempre nos tiene que llevar al amor al prójimo, porque por eso Jesucristo nos ha invitado a vernos como hijos de Dios, hermanos unos de los otros, y no uno por encima de otro, ni creerme más porque tenga más o lo que sea, o porque tenga más poder político o de cualquier otro tipo. Y en ese sentido es la invitación que nos hace el Señor. Decían algunos santos, sobre todo monjes, una frase que a veces nos decían en el seminario, que era, no me acuerdo quién era que lo decía, pero era un monje, decía, el que no aprende a servir nunca sabrá gobernar. El que no aprende a servir a un hermano, cuando le toque dirigir, pues será un tirano. Y en ese sentido también parte de esto, ¿no? De lo que decía hoy la palabra. Así que la invitación nos hace el Señor a tener presente que ese tener a Dios en el lugar donde debe estar en nuestra vida, saber cuál es el nuestro, y también esa invitación con relación a los demás, amarnos unos a los otros, a no creernos nunca más que alguien, que cualquier otro, porque somos todos hermanos, todos tenemos la misma dignidad, dice la Iglesia, de parte de lo que Jesucristo nos dice, todos tenemos la misma dignidad. Y en ese detalle que decía el Evangelio del dinero, como decía, muchas veces yo puedo tener mucho, puedo tener poco, pero a veces me puedo hacer esclavo de ese dinero, sea mucho, sea poco, y al final vivir, en mi corazón estar en eso, y al final puede cumplirse lo que dice la palabra. Más será difícil entrar en el reino de los cielos si mi corazón no está centrado en Dios y no en otras cosas, sobre todo en los bienes materiales. Ojalá el Señor nos dé siempre esta libertad y este amor hacia Él, que nos ayude a poner ese orden en nuestra vida, que es, como decía Jesucristo, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, todo lo demás estará en su justo lugar. Que así sea.